En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 25 de abril de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales, a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a nuestro colaborador Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Don Francisco Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este gris día viernes? Hola Mario, hola Enzo. Oye, gris día viernes y ya es el último viernes del mes de abril ya. El próximo viernes vamos a estar en Oh, sí, en pleno mes del mar, pleno mes de mayo, mes del mar, oh, mes de sí. los héroes navales, mes de los héroes de Iquique, etcétera, etcétera. Muy bien, Mario, señores auditores, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Enzo, un gusto de verte nuevamente. Gracias, como siempre, a Radio Portales por permitirnos estar eh, en el aire. Así es. Y desde ya, Francisco, estamos terminando el mes de abril, el mes de Carabineros de Chile, y tenemos el aniversario de la gloriosa institución de Carabineros de Chile, mañana, 26 de abril. Efectivamente, así ¿Eh? es. Así que desde ya nuestro saludo muy cariñoso y el mayor de los respetos para esta institución tan noble, tan chilena eh, y tan eh, que representa de tan buena forma, ¿no es cierto?, a la chilenidad, a los ciudadanos de nuestro nuevo país, y es tan comprometida con la ciudadanía. Oye, a mí lo que más me emociona de cuando se le rinden homenajes a carabineros son los homenajes que le rinden los niños, los jardines infantiles, los niños de preparatoria, con, ¿cómo se llama? Con la autenticidad de un niño representando su respeto hacia esta digna ¿Verdad? institución, Es hacia cierto, Carabineros de Chile. es cierto, es verdad. Que no se pierda nunca ese respeto, que no se pierda nunca ese cariño, ese reconocimiento a la gloriosa institución de Carabineros de Chile. Francisco, vamos entonces con las efemérides nacionales y nada de la presente semana. Vamos, 21 de abril de 1790, hace ya 2 siglos atrás, o tres siglos atrás, Sí, 1790 claro. ya, ya,
No, el siglo antepasado. Estamos hablando del siglo antepasado. Nace en Buenos Aires Manuel Blanco Encalada, el hijo del jurisconsulto español Lorenzo Blanco Cicerón y de la dama chilena Mercedes Calvo de Encalada. Estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, pasando en 1805 a la Academia de Marinos de la isla León. Después de adiestrarse como artillero en el Carmen, fragata en la que recibió su bautismo de fuego en el combate contra la escuadra francesa que bloquea Cádiz, viajó a Chile a colaborar en el proceso de emancipación en el que desde septiembre de 1810 se encontraba gran parte del pueblo chileno. En 1818 organizó la Marina de Guerra de la República y la Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Su vida se enlaza con la trayectoria recorrida durante sus primeras décadas por la Marina de Chile. La verdad es que la figura de Manuel Blanco Encalada no siempre es debidamente reconocida. Él, en toda la primera etapa de la independencia, estuvo en todas las acciones terrestres y posteriormente, como dice la crónica, organizó la escuadra, fue el primer comandante jefe de la escuadra, zarpó con la escuadra al sur y le dio el primer triunfo a la escuadra, la captura de la fragata Reina María Isabel con los transportes que venían a intentar retomar el control del país. Y es el que ha sido comandante en jefe de la Armada durante más tiempo. Porque por un lado, cuando fue necesario unirse con Perú, la figura de Manuel Blanco Encalada era una figura que convocaba. Y cuando hubo que enfrentar la guerra contra España, lo fueron a buscar a su casa para que ejerciera el mando de esta fuerza. Así que un homenaje a don Manuel Blanco Encalada. 25 de abril de 1839. Se crea el Servicio de Justicia de la Armada. En sus inicios, el primer auditor general o abogado encargado de la asesoría jurídica de la institución aconsejaba directamente al comandante en jefe los asuntos más importantes. Hoy, con una dotación compuesta por 38 oficiales de justicia y 35 empleados civiles abogados, desarrolla sus labores en diversas áreas del quehacer institucional, orientando prácticamente a todos los mandos de la Marina a lo largo del territorio nacional. Un saludo muy especial a todos los abogados de uniforme y empleados civiles y también a todo el personal de apoyo al personal de secretaría, al personal de servicios que le dan apoyo a los abogados. Y un muy especial saludo a nuestro amigo Patricio Scavetti, que tantas veces hemos compartido micrófonos con él, abogado también naval. Yes. 25 de abril de 1844. España reconoce oficialmente la independencia de Chile. Como resultado de las gestiones realizadas ante el gobierno español por el general José Manuel Borgoño Núñez, a quien en 1838 se le confió la misión diplomática de Madrid, Su Majestad Católica reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República de Chile, compuesta de los países especificados en su ley constitucional, a saber, todo el territorio que se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico, con el archipiélago de Chiloé y las islas adyacentes a la costa de Chile. Un hito importante que España el momento en que España reconoce nuestra independencia. 20 de abril de 1872. Es disuelta la Compañía Nacional de Vapores, formada en Constitución el año 1864, siendo absorbida por la Compañía Chilena de Vapores. Ambas pasaron a formar la Compañía Sudamericana de Vapores. La nueva compañía realizó servicios de cabotaje en la primera fase de su desarrollo. En 1873 vivió su primera experiencia internacional al establecer un servicio al puerto de Callao, Perú, que en 1874 se extendió a Panamá. En esa época, las naves de la Compañía Sudamericana de Vapores constituían el único vínculo que tenía con apartadas regiones de Chile. Antes, para ir al norte o para ir al sur, había que embarcarse. Dicho sea de paso, la Compañía Sudamericana de Vapores ya tampoco existe, pero no existe como una naviera, pero sí es la accionista principal de Hapag-Lloyd, una compañía alemana que es tremendamente exitosa y que tiene una posición destacada en el comercio marítimo internacional. O sea, Sudamericana de Vapores en este momento es gestora de
de actividades marítimas, pero no tiene naves en particular. 24 de abril de 1879. Valparaíso organiza una primera ambulancia del cuerpo sanitario, al mando del cirujano Teodosio Martínez Ramos. La componen un ecónomo que oficia de porte estandarte, 4 practicantes y 16 ayudantes de primera y segunda clase. El día que se embarca para el norte, la despide el presbítero Salvador Donoso, quien les dice, son muy bonitas las palabras del presbítero Salvador Donoso, les dice: jóvenes entusiastas y patriotas que lleváis al campo de batalla la primera ambulancia enviada por el generoso pueblo de Valparaíso a nuestros denodados soldados del norte. Partid en el nombre de Dios. La religión y la patria os confían la más noble, la más bella, la más sublime misión que un hombre puede desempeñar sobre la tierra. Vais a ejercer la caridad. A todo esto suena raro esto de una ambulancia, porque nosotros hoy día pensamos en una ambulancia, pensamos en un auto, o sea, en un vehículo con luces, etcétera, que se mueve rápido. La ambulancia era una suerte, diría yo, Mario, de CESFAM en campaña y móvil. Claro. O sea, era un centro, un policlínico, un centro de atención para atender a los enfermos y a los heridos. Sí, estos eran grandes carpas, ¿no es cierto?, que estaban en la retaguardia y que recibían a los soldados heridos para atender sus problemas, digamos, médicos. Correcto. 23 de abril de 1891. Durante horas de la madrugada se produce el hundimiento del blindado Almirante Blanco Encalada en Caldera. En esta acción, ocurría en pleno desarrollo de la Guerra Civil de 1891, participaron los cazatorpedos Almirante Condell y Almirante Lynch, que mandan los capitanes Carlos Moraga y Alberto Fuentes. Tras fallar los lanzamientos hechos por la Condell, mientras el blindado disparaba contra su compañero, la Lynch se aproxima a una distancia de 40 metros y lanzó un torpedo que alcanzó al buque congresista en el centro, destrozando su costado de estribor. Este fue el primer ataque con torpedos exitoso que registra la historia naval mundial. Y la verdad es que es una muestra más de lo fratricidia que son las revoluciones. Si las guerras son duras, las revoluciones, las guerras enteras y las guerras internas son mucho peores, y es tremendamente doloroso y difícil después sanar las heridas que quedan de esas revoluciones. 18 de abril de 1977, ayer, hace muy poco tiempo, ya estamos en la historia reciente, se emite el laudo arbitral de Su Majestad Británica Isabel II sobre el canal Beagle. El fallo establece: la Corte, remarco la palabra la Corte y ya voy a explicar por qué, la Corte y el árbitro rechazaron en definitiva la petición argentina sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, con sus adyacencias. Declararon que esas islas son chilenas. En julio de ese mismo año, el gobierno de Buenos Aires declaraba el fallo insalvablemente nulo, no respetando el acuerdo firmado con el gobierno de Santiago, que nos llevó a una crisis bélica con Argentina en el año 1978, de muy alta intensidad, que felizmente no llevó a una guerra y que terminó en el Tratado de Paz y Amistad. Yo quería decir, Mario, aquí que quería, para nuestros auditores, aclarar: uno de los argumentos de Argentina para rechazar el laudo arbitral fue que no podía aceptar la decisión de la corona británica por tener otros conflictos pendientes con ella, refiriéndose al tema de las Islas Falkland. Al respecto, hay que tener presente: primero, el procedimiento empleado con la participación de jueces de la Corte Internacional de Justicia y la corona británica fue un acuerdo de ambas partes. A Argentina no se le impuso este procedimiento, ellos lo eligieron libremente. Segundo, no fue la corona británica la que falló a favor de Chile, fue la Corte. Por eso que la nota habla de la Corte. Fue la Corte, que era una Corte formada por jueces de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte de La Haya, lo cual era parte del acuerdo entre Chile y Argentina, que eran estos jueces los que iban a decidir jurídicamente. La reina se limitó a ratificar que los jueces habían fallado en derecho. La situación es que los argentinos se sintieron con el poder militar suficiente para pasar a llevar un veredicto basado en derecho que les fuera adverso. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 25 de abril, Día Mundial del Paludismo, con el objetivo de poner foco en la erradicación del paludismo o malaria. Mario, perdón,
Estas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Ya, perfecto, Francisco. Se nos está yendo, pero rápidamente el tiempo y a ver si alcanzamos a leer la crónica que tenemos ahora a continuación, que es el primer punto de la pauta, y que, como ya es tradición en nuestro programa, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros auditores la segunda parte de los tranvías eléctricos. Ya la semana pasada hablamos de los tranvías eléctricos. Esto fue en De los realidad tranvías de sangre. antes, la semana, no, 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 tranvías eléctricos. Ah, Antes perdón, fueron los perdón, sí. carros de sangre. Primero carros de sangre, hace 3 semanas atrás, la semana antes pasada, porque la semana pasada no tuvimos programa, fueron los tranvías eléctricos, parte uno, y ahora vamos con la parte 2 de los tranvías eléctricos. La referencia para esta crónica, lo dijimos anteriormente, los dos programas anteriores, este trabajo magnífico del docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, don Simón Castillo, que se llama Los tranvías de Valparaíso, el primer sistema de transporte público del puerto 1863-1953. En el programa pasado, respecto a los tranvías eléctricos, dijimos que a raíz del acelerado desarrollo de Valparaíso a fines del siglo XIX, los carros de sangre, tranvías tirados por caballos, fueron insuficientes para afrontar la demanda de más pasajeros y nuevas rutas, en particular hacia los cerros, por lo que en 1904 se inauguró el servicio de tranvías eléctricos. El terremoto de 1906, si bien fue un verdadero desastre, un tremendo desastre, también fue una oportunidad para la implementación de un nuevo orden urbano, abriéndose nuevas calles, lo que se tradujo en una considerable expansión del servicio, abarcando gran parte del plan de la ciudad, llegando en 1909 a la cima del Cerro Barón. Y a partir de ahí continuamos entonces con la parte 2 de los tranvías eléctricos. La Primera Guerra Mundial y los efectos en el sistema de tranvías. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 afectó especialmente a la empresa concesionaria alemana. Recordemos que había una empresa alemana que fue la que formó, ¿no es cierto?, e importó y echó a andar, digamos, los tranvías eléctricos. El conflicto bélico provocó el corte de las rutas comerciales, por supuesto, y con ello la empresa, con sede en Berlín, se vio privada de repuestos y nuevos carros. Además, por presiones externas, fue cortado el suministro de carbón nacional utilizado para la producción de electricidad, lo que terminó por hundir a la empresa. Esta empresa alemana, ellas crearon una generadora eléctrica, inicialmente para dotar de electricidad a los tranvías, pero además le entregaban electricidad a la ciudad, más los tranvías. A todos estos problemas se sumaba el de la tarifa, ya que permanentemente estas eran alzadas, sin que, a juicio de la opinión pública, hubiese una mejora en el servicio. Tal como el propio Santiago y otras urbes latinoamericanas, el criticado servicio llevó a masivas protestas. En el caso de Valparaíso, el 10 de marzo de 1920, un confuso incidente entre un inspector y un pasajero desencadenó una revuelta popular en el plan que se concentró especialmente contra los tranvías. El resultado de esta jornada de violencia fue de 56 tranvías afectados, de los cuales más de 20 fueron totalmente destruidos, poniendo fin a las operaciones de la concesionaria alemana de la red. Y estamos viendo aquí con Francisco una foto de la época de 1920, donde se ven dos tranvías completamente quemados, tales puros esqueletos ahí, la gente mirando los tranvías que quedaron en la calle quemados. Así, esta se vio obligada a vender sus activos a la compañía hispanoamericana de electricidad, de capitales españoles y bajo el control financiero del grupo belga Sofina. Con mucha lentitud, los nuevos controladores repararon y repusieron parte de los tranvías destruidos, comprando además 23 nuevos carros de 2 pisos y 8 ruedas de origen belga, los famosos tranvías belgas. Aquellos tranvías fueron bautizados popularmente por los porteños como elefantes blancos, por su color crema y grandes dimensiones, siendo destinados al servicio de la línea que cubría Valparaíso y Viña del Mar. Aquí estamos viendo con Francisco una foto preciosa de estos tranvías, y claro, se aprecia ahí un par de personas ahí, que efectivamente eran inmensos de grande. El tranvía, entre paréntesis, está estacionado o va pasando, no sé, en ese minuto, justo frente al gasómetro, aquí en Avenida Argentina. Este crecimiento no estuvo exento de problemas relacionados, la mayoría con la calidad del servicio y la frecuencia de los carros. A fines de 1923, la concesión fue traspasada a un consorcio italiano,
perdón, británico italiano, porque sé que es aquí italiano, a un consorcio británico, la Pearson and Sons de Londres. Este, ya involucrado con la provisión de energía eléctrica en Santiago, nombró a la nueva subsidiaria Compañía de Electricidad de Valparaíso, la que tuvo a su cargo la puesta en funcionamiento de los carros belgas. Aparece la competencia, tranvías y autobuses por las calles. Debido al constante relevo de concesionarios que registró la red de tranvías porteña, se produjo cada vez más una negativa percepción de su funcionamiento, lo que hizo que en aquella época se convirtiera en uno de los servicios urbanos peor evaluados por la comunidad. Uno de los mayores críticos de la empresa tranviaria fueron los dueños de autobuses, que hacia 1928 lanzaron una agresiva campaña para terminar con los privilegios que obtenían por parte del municipio la operación de los carros eléctricos, a los que se tildaba de lentos, antihigiénicos y con un servicio en general deficiente. Claro, comenzaron a funcionar los autobuses, pero las calles estaban ocupadas por las líneas de los tranvías. Entonces, había calles donde los autobuses, por ejemplo, no podían funcionar, no podían transitar. Y no está dicho acá en la crónica, ¿ah? Pero, o sea, no lo incluía acá en la crónica, pero en el relato de don Simón se habla, ¿no es cierto? Hay una noticia del diario que habla de los cómodos autobuses que son con ventanas, con cortinillas, ¿no es cierto? Muy higiénicos, etcétera. Bueno, de hecho, en 1929, continuó con la crónica, la compañía de electricidad Valparaíso fue vendida nuevamente a la compañía norteamericana Electric Bond and Share, que ya operaba los tranvías de Santiago. Los norteamericanos transfirieron varios vehículos entre ambas ciudades, lo que redundó que bajo su administración se alcanzara la cúspide en el servicio de los tranvías eléctricos, manejando 144 carros motores de pasajeros y 42 remolques, operando en 60 kilómetros de vías, el doble que 20 años antes. También administraba 3 depósitos, uno en calle Independencia, otro en Playa Ancha y Chorrillos, perdón, uno en Playa Ancha y otro en Chorrillos de Viña del Mar, con lo que logró conformar hacia 1930 una malla de 17 recorridos que cubrían desde Las Torpederas en Valparaíso hasta Chorrillos allá en Viña del Mar. Decaimiento del servicio y estatización. Desde 1935 comenzó así un decaimiento del servicio de tranvías eléctricos, sobre todo si se comparaba con la rápida masificación, de lo cual se convirtió en un serio problema para la autoridad municipal. Perdón, la rápida masificación de los autobuses. Eh, Se produjo este un problema para la autoridad municipal encargada de velar por el correcto cumplimiento de la concesión. En rigor, para la compañía norteamericana que operaba el servicio, era mucho más lucrativo dedicar la energía de la planta de Laguna Verde a la iluminación pública privada. Los tranvías eran así considerados como un lastre económico. Durante la década de 1940, cuando Valparaíso alcanzó los 200.000 habitantes, el servicio de tranvías ya se encontraba en un estado precario. Debía enfrentar además los inconvenientes que significó para su operación el escenario desatado por la Segunda Guerra Mundial. El estallido del conflicto trajo consigo la dificultad para abastecer de repuestos a los ya añosos carros. En 1945 se creó primero un consorcio público-privado, la Empresa Nacional de Transportes, S.A., que estuvo encargada de intervenir la Compañía de Electricidad de Valparaíso para responsabilizarse de la operación de los tranvías y el ascensor Varón, que también era parte de sus activos. Aunque en un principio la Empresa Nacional de Transportes intentó mejorar el servicio, manteniendo su funcionamiento por cerca de una década, el ascenso de los autobuses como medio más eficiente y la creación en 1953 de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, la famosa ETCE, terminó por poner fin a medio siglo de operación de los tranvías eléctricos en la ciudad. Esto ocurrió durante las fiestas de fin de año de 1952. En la noche del 30 de diciembre corrió por última vez el tranvía 505 por las calles de Valparaíso. Don Ramón Lira lo describió así, abro comillas: la última vuelta del recorrido la efectuó como despedida, tocando íntegramente todo el trayecto sus campanas de alarma. Iba recogiendo a todos los pasajeros que viajaban, todos asombrados y asustados.
porque todos viajaron en él completamente gratis como recuerdo de tan especial y singular ocasión. Y así terminó, queridos amigos, el servicio de los tranvías eléctricos en 50 años de duración, ¿eh? Uno lo 1952. mira en perspectiva y es poco. O sea, primero los caballos, los tranvías eléctricos, los buses han durado bastante más que eso. Claro. Pero el tranvía eléctrico fue aquí en Chile, ¿eh? Porque en otras partes del mundo todavía circulan y con gran éxito y nadie está pensando en reemplazarlo. Y llama la atención que como un servicio que cuando se inició era una maravilla para la ciudadanía, con el correr del tiempo recibía pero las mayores de las críticas y denostaciones por ser un mal servicio. Claro, Lo terminaron odiando. los Así es. tiempos, los tiempos avanzan y bueno, y todos los problemas que tuvo también el servicio, eh, las dos guerras incluidas, por supuesto, afectó mucho a los hermosos tranvías eléctricos. Ya, Francisco, tenemos que ir a la Vamos, pausa musical. nos vamos al auditorio y volvemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes revelando todos los días, como dijimos al iniciar el programa, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y nosotros con Francisco Muñoz Pinto los días viernes, todos los viernes junto a ustedes. Y por supuesto también debemos agradecer y saludar a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Perfecto, vamos entonces, continuamos con nuestro programa y vamos entonces con el segundo punto de la pauta del día de hoy, que hemos titulado A propósito de desmarques. A ver, ¿de qué se trata esto? Todos sabemos que ya oficialmente no se ha iniciado todavía la campaña presidencial, pero ya están los candidatos dándose vuelta. Está ¿cómo se llama esta etapa, Francisco? La Antes, primaria. la primaria, claro. Estamos en plena primaria, pues La ahora primaria, la claro, próxima semana se cumple el plazo para hacer las inscripciones a primaria. O sea, ya estamos claro, en campaña de primaria ya. campañas de primaria, claro. Entonces están apareciendo todos los que van a ser candidatos, que van a competir por ser finalmente el candidato que va a competir para las presidenciales de noviembre. Bueno, em, y la señora Carolina Toa, recién hace poquitos días atrás, pues, ex ministra del Interior del actual gobierno, ha hecho algunas declaraciones últimamente. Por ejemplo, en una entrevista radial, a la pregunta sobre la inexpertise del gobierno del presidente Boris, ella respondió, comillas, creo que eso no es una acusación, es un hecho. Ya, perfecto. Eh, pero en otra parte de la entrevista dice, comillas, no quiero ser arrogante, pero creo que ha sido fundamental. Yo creo que el gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el socialismo democrático entregó. Perfecto, perfecto. En otra parte de la entrevista dice, no quiero hacer un gobierno igual a este. Eh, Esas tres frases se tiró, digamos, en esta entrevista. Eh, a eso sumemos, ¿no es cierto?, otras frases para el bronce, por ejemplo, de la señora Paulina O'Donoghue, que también es precandidata presidencial, ¿no es cierto?, por el partido, Carolina todas por el PPD, Paulina O'Donoghue por el Partido Socialista, que dice, no somos la continuidad de este gobierno, somos otra cosa. Hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras. Entonces, pero Francisco, una avalancha de desmarques. Llama la atención porque, por lo general, cuando es de una misma coalición, hablemos de los gobiernos de la concertación, o sea, vamos a continuar el legado del presidente, no sé, por el presidente Frey, el legado del presidente Elwin, el legado del presidente Lagos. Aquí nadie quiere eh, mm, eh,
representarse o aparecer adhiriendo al gobierno que está en su último año de gobierno. Y, y, No tiene legado, pues, no tiene el gobierno saliente, digamos, no tiene ningún legado, entonces todo el mundo se está desmarcando. Oye, y yo, ¿cómo se llama? Carolina Toá ha sido sumamente enfática, tú lo estabas destacando, pero el más, diría yo, el más pintoresco es el del diputado Gonzalo Winter, que ha sido muy comentado, que está reivindicando el uso de la corbata, con lo cual yo estoy de acuerdo y me parece muy bien, ¿ah? Pero es ya como ya, oiga, desmarquémonos de todo, porque a todo esto el tema de la corbata para Gabriel Boric era un símbolo que defendió con dientes y muelas. Él en los lugares, en los momentos más, por decirlo de alguna manera, más formales, como por ejemplo la recepción con los reyes de España, él mantenía su posición así como media sucia, típica de esta izquierda que quiere parecer como un poco desordenada, sin corbata. Y Gonzalo Winter ya está defendiendo el uso de la corbata. O sea, el desmarque es generalizado. es curioso, ¿ah? Porque recordemos que el señor Winter, él es del Frente Amplio. Él es el abanderado del Frente Amplio, la coalición directa del presidente Boris, po. Claro, él dijo, comillas, dice, y no, por el tema dice, la corbata simboliza algo, entre comillas. Y después dice, el presidente, que no seré el presidente que yo quiera ser, sino voy a ser el presidente que Chile necesita. Dios mío. O sea, fuertes sus palabras, ¿ah? Fuertes sus palabras. Ahora, claro, ese es, uno puede entender, Francisco, queridos amigos, uno puede entender que un gobierno tan malo como ha sido este, nadie quiere identificarse con él, a nadie le conviene identificarse con él, pero llama la atención la manera como tan violentamente le dan un portazo cuando ellos han sido parte del gobierno, han Claro, sido, claro. han sido parte del gobierno. Entonces, uno se pregunta, bueno, no sé, pues doña Carolina Toá, eventualmente ¿cómo se llama? Doña Paulina O'Dano o este mismo señor Winter, eh, eh, uno dice, bueno, y esta es la gente que queremos que nos gobierne, gente que a la primera de vuelta, ¿no es cierto?, da la espalda. eh, eh, bueno, ¿por qué estuvieron entonces en el gobierno? ¿Por conveniencia? ¿Porque necesitaban pega? ¿Porque no tenían otra cosa que hacer? ¿O no sabían hacer otra cosa? Apoyaron al gobierno del presidente Boris, trabajaron con él, pero y ahora nos olvidamos rápidamente, pues. Entonces, Había oportunismo. ¿Ah? oportunismo, esa es la palabra, Francisco, oportunismo. Había oportunismo. Oye, y Mario, perdona que te interrumpa un segundo, pero Karina Toá fue durante 2 años y medio el ministro del Interior de Gabriel Boric. Pero por Ella fue la supuesto, responsable de la conducción de todo el tema de seguridad, que fue un fracaso absoluto. Ella fue la que se opuso con toda su alma a que felizmente salieron adelante, no exactamente como sería, pero que salieron adelante las leyes de legítima defensa para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, la ley claro. Retamal. Y Carolina Tobar no quería absolutamente nada con esas leyes. Esa es la mujer la que ahora está diciendo, oye, este gobierno no me representa. Es oportunismo, indudablemente, ¿ya? Y esa persona alguien va a votar por ese oportunismo porque ¿con qué nos va a salir después? ¿Qué es lo que quiere ella? ¿Quiere el bien de Chile o está buscando su propio ego? Eh, A mí me parece que más bien es su ego el que quiere satisfacer y no el bien del país, que es el bien de todos los chilenos. Eso, Francisco, yo creo que usted lo ha reflejado perfectamente. Yo creo que nuestros queridos auditores tienen que, desde ya, tienen que poner atención a ese tipo de cosas. Yo no puedo confiar en una persona que en ningún momento es hincha absoluto, o sea, no sé, es como como el equipo de fútbol, po. No, si a mí me gusta este equipo me representa, bla, pero cuando comienza a perder, no, qué equipo más malo, y después sabe que no me cambio de equipo, porque el equipo es malo. Perdón, pues, o sea, pucha,
soy católico hasta las últimas, o no sé, o soy de Wander hasta las últimas, o lo que sea, pues. Pero Es que no ese es puedo como el estar Cerro de cambiando. Reyes. ¿Ah? No se cambia ni de barrio ni de equipo. Bueno, muy bien, pues Oye, así, yo nací en La Serena y soy de Club Deportes Serena. Y a pesar de la presión que tengo de mis hijos para que me cambie de equipo, yo voy a morir con los botines de Club Deportes Serena hasta claro. el día del juicio final. ¿Ah? Ahora, claro, ahora usted y yo, ¿no es cierto?, que somos hinchas de algo, que creemos en algo, no afectamos tampoco a nadie, pero estas personas eventualmente podrían llegar a regir los destinos del país, podrían llegar a ser presidentes de la República, tener la primera magistratura de la nación. Entonces, queremos una persona acomodaticia, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el calificativo que usted utilizó, Francisco? Que ya se me fue. Sí, ¿cuál era? Oportunista, 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 claro. acomodaticio, oportunista. No, qué feo, ¿ah? Qué feo. O sea, estamos de acuerdo que el gobierno ha sido recontra, requete malo, pero antes de por último, esperen que termine el gobierno para apelar. Guardemos la Claro, compostura, ¿verdad? claro, 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 efectivamente, pero antes que termine, estamos todavía acá prácticamente un año que termine el gobierno y ya se desmarcaron absolutamente de la, absolutamente. Bueno, le dejamos tarea a nuestros amigos pues, que se fijen en estos detalles. Pues. Vayan viendo quién es quién y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, cuál podría ser su forma de actuar, su forma de representarnos como chilenos. Pues. Ya, eso, pues, a propósito de los desmarques. Vamos con el próximo eh, punto. El Partido Comunista y el Frente Amplio contra las RUF. Eh, se acaba recién de aprobar en tercer trámite en el Senado la famosa ley de las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Y la verdad que no pasaron 24 horas desde que fue aprobado en el Senado es una etapa, es una de las etapas, o sea, aquí no, después tiene que pasar toda la Cámara de Diputados, o sea, queda todavía mucho por delante, pero no habían pasado 24 horas y ya el señor Daniel Núñez y Juan Ignacio Latorre del Partido Comunista y del Frente Amplio, ya, por supuesto, no les gustaron cómo quedaron las RUF y ya están solicitando la intervención del presidente de la República para hacer uso de su facultad constitucional de veto. Cuando todavía puede pasar, todavía no sé cuánto, no hay nada todavía decidido. Es una primera, estamos en una etapa muy inicial de la discusión de la ley. Entonces, pero ya no les gustó. ¿Y qué fue lo que no les gustó? ¿Qué fue lo que se rechazara en este proyecto de ley el principio de proporcionalidad y el deber de gradualidad, que eso no les gusta a ellos. Y después nos podemos hablar después del tema de la proporcionalidad y gradualidad, pero ya están, ya no les gustó, ya no quieren que sea así. O sea, eh, Carabineros y Fuerzas Armadas no pueden no quieren que cuenten con una ley que efectivamente los pueda defender, los pueda, más que respaldar cuando ellos tengan que actuar, hacer uso de la fuerza. ¿O no, Francisco? Sí, oye, respaldar y poder actuar con libertad. El carabinero que cuando vaya a enfrentar una manifestación, que vaya a enfrentar la tarea que se le asigne, que él se sienta con la seguridad y la libertad suficiente para poder... no se trata de tener libertad para hacer cualquier cosa, se trata de tener libertad para poder actuar en forma clara respecto de, dentro del marco que se le dio. En mi opinión, Mario, dame un minuto, por favor. Sí, por Dentro de la cierto. esencia de la regla de enfrentamiento hay dos aspectos que quiero destacar, que tienen que cumplir. Primero, tiene que ser un instrumento que permita regular con claridad el uso de la fuerza a la autoridad política. Esto de la gradualidad está bien como un concepto, pero no como una regla. O sea, el carabinero no le puedo decir yo, oiga, vaya y funcione gradualmente. No, al carabinero le tenemos que decir, oiga, vaya y haga esto. Este es su límite. ¿Ya? De tal manera que él pueda actuar
con claridad y pueda ser entrenado para actuar con claridad con estas reglas en una determinada circunstancia. Y lo otro es que las reglas de uso de la fuerza tienen que delimitar de manera inequívoca las responsabilidades de las autoridades que disponen del uso de la fuerza. Y también, por supuesto, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y policiales si es que eventualmente no cumplen las instrucciones que se les están dando. A la izquierda, ninguno de estos dos puntos le acomoda. No quieren que haya claridad en cuanto al uso, ¿cómo se llama? En cuanto a la autorización del uso de la fuerza, porque ellos siempre esperan poder culpar después a los carabineros, hablando de forma genérica a las policías. Si las reglas son buenas, ellos van a ser los responsables y no las policías, porque las policías van a actuar de acuerdo a las instrucciones que se dan. Y tampoco quieren asumir la responsabilidad de ser ellos como autoridad los que den instrucciones claras para el uso de la fuerza. Entonces, obviamente, ellos quieren dejar esto en un, ¿cómo se llama? En un nada, en el aire, digamos, ¿ya? Sí, tal como usted mencionaba, Francisco, a ver, este señor Daniel Núñez e Ignacio Latorre del Partido Comunista del Frente Amplio, para ellos quisieran que las RUF eh, eh, justamente liberaran de responsabilidad a la autoridad civil. Entonces, que las RUF fueran una forma de, una herramienta de utilizar para responsabilizar, culpar y hacer recaer todo el peso del actuar en las fuerzas de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Efectivamente, por eso que a ellos no les gusta este tema de la proporcionalidad y gradualidad que ellos querían que fuera incluido, que era una cosa absurda. O sea, eh, eh, a ver, lo hemos comentado varias veces con nuestros auditores. eh, si alguien viene con una piedra, yo no puedo responder con piedras. La fuerza, el concepto de uso de la fuerza es aplicar es un concepto de disuasión. Tiene que ser superior a la fuerza que me están aplicando. Es una cosa de toda lógica, porque de lo contrario no existe, pues, no existe represión. Si lo que pasa es que, sí, sí, bueno, sí. Quería decir, Mario, y hay otro punto importante en el tema de la regla de uso de la fuerza que no estaba en lo que estábamos viendo hoy día, pero que ha estado en otras oportunidades. Pero pretenden de que estas reglas de uso de la fuerza sobrepasen a la ley Naim Retamal, a la ley de la legítima defensa. Las cosas no son así. Si hay un carabinero que está actuando bajo reglas de uso de la fuerza, enfrentando a una manifestación, viene un señor de la primera línea amparado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos con un fierro a darle un fierrazo en la cabeza al carabinero, ahí corre la legítima defensa. Y es algo que al Partido Comunista y al Frente Amplio también no les gusta para nada. Dicen, no, todo queda sujeto a las reglas de enfrentamiento. Ahí entonces, no, gradualidad, proporcionalidad, que va a ir a buscar un fierro para enfrentarlo a fierrazos. No, ahí aparece nuevamente la legítima, o sea, aparece la legítima defensa que está presente en todo momento, es el legítimo derecho de toda persona, incluidas las Fuerzas Armadas y policiales, a defenderse. No, está bien, sí, sí, eso está totalmente claro, pero es el punto, pero cuando se reprime una manifestación o cuando se reprime a delincuentes, hay que aplicar una fuerza superior a la que a la que se está ejerciendo, o que está ejerciendo la persona que está incumpliendo con la ley, la persona que está incumpliendo o que está provocando desorden, etcétera. Así que no puede ser, tiene que haber una fuerza que sea superior para poder contrarrestar lo que se está haciendo. Si la gente está tirando bombas molotov, hay que aplicar acciones ¿cómo se llama? Que estén por sobre ese ataque que se está recibiendo. Si no, Si a los carabineros los agregan a puñete o a empujones, no pueden pretender que los carabineros reaccionen con puñetes o pero empujones. No, lógico, carabineros tienen que hacer uso de la fuerza para imponer la ley. Claro que sí. pero por supuesto. Pero bueno, es el punto. Ahora, en la discusión de la ley, se nos está yendo el tiempo, pero en la discusión de la ley que desgraciadamente quedó afuera, que estuvo a punto de haberse incluido dentro de esta ley de las RUF, el que los militares y los policías fueran juzgados por juzgados militares. Yo ayer justamente estuve en una reunión donde conversamos con un abogado que contaba el caso de este infante de Marina, ¿no es cierto?, que en un enfrentamiento con narcotraficantes allá en la Araucanía,
mató, sí, derechamente. En enfrentamiento resultó muerto un narcotraficante mapuche. 4 años en una Juicio. causa, en un juicio. Dios mío, si hay una patrulla militar que está siendo atacada con armas de fuego, bueno, ¿y qué querían? O sea, a ver, escondámonos y esperemos que se le acaben las balas a los delincuentes, a los terroristas. Tenían que responder. Y cuando hay un intercambio de disparos, alguien va a resultar afectado. Entonces, pero 4 años, 4 años. Y el condena de primera instancia era 15 años para ese cabo infante marino. 15 años, Francisco. 15 años. Finalmente, a Dios gracias, llegó esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo absolvió. Pero todo ese tiempo, 4 años de incertidumbre, 4 años de sufrimiento, 4 años de gasto en abogados, etcétera. Eh, entonces, no, 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 no puede ser. Pero bueno. Ya, pues, ahí está el tema de la ley de las RUF, ¿no es cierto? Pero insistimos que el Partido Comunista del Frente Amplio, derechamente, ellos no quieren que existan unas reglas de uso de la fuerza que sean, ¿cómo se llama?, adecuadas para la labor que ejercen las fuerzas militares y policiales. Y el último tema que nos quedaba en la pauta es, le hemos titulado el COLMET, que es el Colegio Médico, y reciente comunicado. A ver, esto fue ayer el jueves, sí, ayer, no, perdón, el miércoles. El miércoles el Colegio Médico, en un inserto, ¿no es cierto?, media página ahí en el Mercurio de Santiago, emitió una declaración pública. Entonces, inicia el comunicado diciendo: el Colegio Médico de Chile manifiesta su total rechazo a la forma en que actualmente se están llevando a cabo las fiscalizaciones de la emisión de licencias médicas, sin las garantías mínimas de un debido proceso y poniendo en serio peligro el derecho de las y los trabajadores al reposo en caso de enfermedad. A ver, ¿qué pasa? Que curiosamente, el 13 de marzo de 2025, o sea, hace un mes atrás, la tercera titulaba lo siguiente: 29 compradores investigados, 3 médicos expulsados y 11 esperan condena. Juicio por licencias médicas falsas entra en su recta final. Y voy a leer rápidamente un poquito el desarrollo de la noticia. Dice: el juicio más grande de que se tenga memoria por fraude de licencias médicas entra en su recta final. El próximo lunes 17 de marzo reanudará la audiencia preparatoria del juicio oral, con la intención de cerrarla el viernes. Eh, a ver, en concreto, el caso involucra una red de médicos captadores y compradores de licencias fraudulentas que causaron un perjuicio superior a 35.000 millones de pesos a FONASA y más de 6.000 millones para las ISAPRES. Y aunque, dice la noticia, y aunque ya hay involucrados que han recibido sentencias, el juicio sigue en curso con 15 acusados, entre médicos, captadores y líderes de red, enfrentando cargos por fraude, falsificación de documentos y lavado de activos, lo que se podría traducir en penas que podrían superar los 10 años de presidio. Entonces, es curioso, llama la atención, está esta ofensiva en contra de estos médicos antiéticos, poco éticos, que otorgan licencias fraudulentas, y viene este comunicado del Colegio Médico. Ellos dicen, en parte de su comunicado, ¿no es cierto?, que no se oponen a la fiscalización, que condenan con fuerza los fraudes, pero que hablan que el sistema es inepto en su aplicación y profundamente injusto en sus consecuencias. Pero bueno, si hay errores, veámoslos punto a punto, pero una defensa corporativa, ¿es bueno, Francisco, que se haga una fuerza corporativa? Yo lo encuentro, el comunicado del Colegio Médico lo encuentro totalmente fuera de lugar. O sea, el tema de que de estos fraude, digamos, de las licencias médicas falsas, es una realidad absoluta. Y a todo esto quería decir, Mario, la gente lo mira con cierta distancia. Dicen, este es un problema entre el Colegio Médico, la ISAPRE, FONASA, el Estado, qué sé yo. Oye, es un problema de todos nosotros. Esta situación que aquí estamos, de la cual estamos conversando, afecta a nuestro bolsillo
y afecta a nuestra salud, afecta a nuestro bolsillo porque al final somos nosotros los que tenemos que financiar con el pago de los planes de salud esta situación. Somos nosotros los que vemos, degradadas nuestras prestaciones de salud a raíz de esta situación que se está presentando. Yo estoy seguro, nadie que vea que un pariente, un amigo, un conocido que tenga se haya acogido a una licencia médica porque tenía un médico amigo, nadie lo mira feo. Y resulta que a lo mejor tenemos algún amigo en la casa o alguien conocido, un pariente que está en mi casa y que está con licencia y sabemos que esa licencia es falsa. Deberíamos ser nosotros los primeros que nos pusiéramos a ello, deberíamos ser nosotros los primeros en denunciar, porque nos afecta a todos nosotros, no le afecta al Estado, o cuando le afecta al Estado somos todos nosotros. Somos nosotros los que financiamos y somos nosotros los que recibimos la mala calidad de salud. Así es. Ni hablar a tu pregunta del colegio médico, fuera Sí. de lugar. Y repito, el perjuicio para el Estado, porque este FONASA es de 35.000 millones de pesos, queridos amigos. O sea, 35.000 millones de pesos que se podrían utilizar, ¿no es cierto?, para dar solución o parcialmente, aunque sea, al serio problema de salud que tiene la salud pública. Bueno, Francisco, es la hora de tener que despedirnos de nuestros auditores. Señores auditores, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos el próximo viernes 2 de mayo. Así es, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.